La señal más peligrosa casi nunca hace ruido. Y precisamente por eso, casi nadie la ve, no llega con una gran discusión, no aparece de repente después de una traición comienza mucho antes en un momento tan pequeño que casi siempre pasa desapercibido. Quizá incluso esté ocurriendo ahora mismo en alguna relación que parece completamente estable porque hay parejas que sonríen en las fotografías, que celebran aniversarios, que publican viajes, que cenan juntas cada noche. Y aún así hace mucho tiempo que dejaron de encontrarse de verdad. Lo inquietante es que nadie les enseñó a reconocer esa diferencia. Todos aprendimos a identificar las grandes crisis, los gritos, las mentiras, las infidelidades, las despedidas, pero casi nadie aprendió a detectar aquello que sucede antes. Ese desgaste silencioso puede crecer durante meses sin que nadie sospeche que la relación ya está cambiando. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse: ¿cuándo empezó realmente el final? La mayoría respondería recordando la última discusión, o aquel día en que descubrieron una mentira. Sin embargo, la psicología suele mostrar algo diferente. Muchas relaciones no se rompen el día del conflicto, empiezan a debilitarse el día en que dos personas dejan de sentirse emocionalmente presentes una para la otra. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque incluso las grandes crisis pueden repararse, pero cuando desaparece la presencia emocional, la distancia comienza a construir una casa invisible entre dos personas que todavía siguen compartiendo el mismo sofá. Imagina por un momento a Daniel y Laura. Llevaban 12 años juntos. Quien los veía desde fuera decía exactamente lo mismo: son la pareja perfecta, compartían una vida aparentemente estable. Todos pensaban que eran una pareja feliz. Sin embargo, existía un pequeño detalle, uno tan pequeño que nadie le dio importancia. Cada vez que Laura intentaba contar algo importante sobre su día, Daniel respondía sin levantar completamente la mirada del teléfono, simplemente contestaba con frases cortas. «Qué bien, ya veo claro». Después seguía haciendo otra cosa. Laura tampoco insistía. Y ese fue el momento que casi nadie habría considerado peligroso, porque las relaciones no empiezan a apagarse cuando alguien deja de hablar, empiezan a apagarse cuando alguien deja de sentir que vale la pena hacerlo. Ella creyó que era solo una etapa, pero esa escena empezó a repetirse hasta que, sin darse cuenta, dejó de contarle aquellas pequeñas cosas que antes compartía con ilusión. No hubo una pelea, no hubo lágrimas, solo apareció el silencio, uno de esos silencios que parecen normales, hasta que un día descubres que llevan demasiado tiempo viviendo contigo. Lo curioso es que Daniel tampoco notó el cambio. Él seguía creyendo que todo marchaba bien, la rutina seguía funcionando. Hay relaciones que siguen funcionando durante años, mucho después de haber dejado de sentirse vivas por dentro, pero funcionar no siempre significa conectar. Ahí aparece una de una las diferencias más importantes. Compartir una rutina no garantiza compartir una vida emocional. Dos personas pueden vivir bajo el mismo techo y sentirse completamente solas. La conexión emocional no desaparece de golpe, se va debilitando mediante cientos de pequeños momentos que nadie considera. Importantes conversaciones interrumpidas, emociones ignoradas y conflictos nunca reparados, aunque parezcan insignificantes juntos, cambian la forma en Edu. Que el cerebro interpreta la relación, porque nuestro sistema emocional no solo recuerda los grandes acontecimientos, también registra los pequeños patrones repetidos. Cuando una persona siente que puede expresar cómo está sin miedo a ser ignorada, su mente aprende que ese vínculo representa un lugar donde vale la pena abrirse. Cuando ocurre lo contrario durante mucho tiempo, empieza a protegerse. Y esa protección casi nunca parece dramática. Simplemente empezamos a compartir cada vez menos hasta que un día descubrimos que ya no sabemos qué ocurre realmente en el mundo interior del otro. Tal vez hayas vivido algo parecido, no necesariamente en una relación de pareja, quizá con un amigo, con un hermano, con uno de tus padres. Al principio hablaban durante horas, después comenzaron a responder con rapidez más tarde. Llegaron los mensajes pendientes. Finalmente ya no había nada que contarnos, porque faltaran temas, sino porque la costumbre de escucharse había desaparecido. Existe una historia que ilustra perfectamente esta idea. Un profesor de música contaba que uno de sus alumnos dejó de asistir con entusiasmo a las clases, simplemente dejó de mirar al profesor cuando tocaba el piano. Seguía sentado, seguía practicando, pero ya no existía curiosidad. Un día, el profesor decidió preguntarle qué ocurría. El niño respondió algo inesperado. No pensé que lo hubiera notado. Esa frase lo cambió todo solo.
necesitaba sentirse visto otra vez. A veces los seres humanos no nos alejamos porque alguien nos haya herido profundamente, nos alejamos porque dejamos de sentir que alguien nota nuestra presencia, y ese principio también aparece dentro de las relaciones afectivas. No siempre necesitamos grandes declaraciones, necesitamos pequeños gestos constantes, una pregunta sincera o unos minutos de atención auténtica pueden cambiar por completo un vínculo, porque esas pequeñas acciones reducen algo fundamental, la incertidumbre emocional. Cuando no sabemos si nuestras emociones encontrarán espacio en la otra persona, comenzamos a reservarlas. No sucede en un solo día, es un proceso lento y casi invisible. Por eso tantas personas se sorprenden cuando la relación termina, creían que todo iba bien, porque nunca hubo una explosión, sin darse cuenta de que el verdadero cambio había ocurrido mucho antes, cuando dejaron de preguntarse cómo estaba realmente la persona que tenían delante. Y aquí aparece una paradoja fascinante: las relaciones no suelen romperse por la intensidad de un solo momento, con mucha más frecuencia se debilitan por la ausencia repetida de cientos de momentos pequeños que nunca parecieron importantes. Cada pequeño descuido deja una huella silenciosa. Todavía no hemos hablado la señal más peligrosa, pero ya puedes empezar a verla dibujarse entre estas historias. No parece una crisis evidente, es mucho más discreta. Precisamente por eso, casi nadie la reconoce, mientras todavía puede hacer algo para cambiarla. Los psicólogos que estudian las relaciones duraderas coinciden en algo: casi todo depende de los pequeños momentos, de aquellos que casi nunca aparecen en una fotografía, porque la distancia emocional rara vez entra por la puerta principal, se cuela por las rendijas de la rutina, y cuando finalmente ocupa toda la casa, ya nadie recuerda cuándo empezó, quizá. Por eso tantas personas dicen una frase parecida: no sé qué pasó. Y sin embargo, sí pasó, solo que ocurrió tan lentamente que parecía parte del asunto. Normalidad. Imagina una taza colocada bajo una gotera. Al principio, una gota parece insignificante, pero con el tiempo termina llenando la taza. Así también se transforman las relaciones por pequeñas experiencias repetidas. Existe una pregunta que merece toda nuestra atención: ¿qué necesita realmente una persona para sentirse cerca de otra? Muchos responderían con palabras como tiempo, cariño, compatibilidad, acción. Todo eso importa, pero hay un elemento mucho más silencioso: la disponibilidad emocional, la sensación de que cuando algo importante ocurre dentro de ti, la otra persona puede estar presente de verdad, no para resolver tu vida, sino para hacerte sentir verdaderamente escuchado. Hay personas responsables y presentes en apariencia, y, aún así, quienes viven a su lado sienten una profunda soledad. ¿Por qué? Porque estar disponible físicamente no siempre significa estar disponible emocionalmente. Puedes compartir una habitación mientras tu mente está completamente en otro lugar. Puedes responder "te escucho" sin haber comprendido una sola emoción. Y esa diferencia el cerebro la percibe mucho antes de que nosotros seamos conscientes. Y ahí aparece algo que pocas personas imaginan. No dejamos de abrir el corazón porque un día dejamos de querer. Muchas veces dejamos de abrirlo porque sentimos que ya nadie lo está esperando al otro lado. Pensemos ahora en otra historia. Esta vez no habla de una pareja, habla de un niño llamado Marcos. Cada tarde esperaba a su madre sentado junto a la ventana. Su madre siempre estaba allí físicamente, cumplía todas las tareas de cada tarde. Desde fuera parecía una madre completamente presente. Pero había un detalle: mientras Marcos hablaba sobre su día, ella seguía respondiendo mensajes del trabajo. Respondía casi sin dejar de mirar el teléfono, pero pocas veces levantaba realmente la mirada. Un día, el niño dejó de contar historias. No fue una decisión consciente, simplemente descubrió que era más fácil guardar silencio. Pensó que era una etapa normal. Nunca imaginó que el cambio había comenzado mucho antes. Y aquí aparece una verdad incómoda: muchas personas dejan de compartir lo que sienten mucho antes de dejar de querer. El problema no era la falta de amor, era la falta de presencia, porque querer no siempre significa hacer que el otro se sienta acompañado, y muchas relaciones empiezan a cambiar precisamente ahí. Y aún así, no estar emocionalmente disponible, la intención no siempre coincide con el impacto. Este principio también aparece entre dos adultos. Al principio de muchas relaciones existe una curiosidad casi infinita. Todo parecía despertar nuestra curiosidad. Escuchamos con atención y recordamos incluso los pequeños detalles, pero con el paso del tiempo esa curiosidad
puede empezar a desaparecer no porque el afecto termine, sino porque el cerebro convierte muchas cosas en costumbre, creemos que ya conocemos completamente al otro y dejamos de hacer preguntas sin darnos cuenta también, dejamos de descubrirlo las cintas. Personas nunca dejan de cambiar, cada experiencia las transforma, quien hoy tienes delante no es exactamente la misma persona que conociste hace 50 años, sin embargo, muchas relaciones actúan como si nada hubiera cambiado. Y cuando dejamos de explorar el mundo interior del otro, la conexión comienza a quedarse sin alimento, porque el interés también necesita renovarse. Quizá ahora te venga alguien a la mente, alguien con quien antes hablabas durante horas y con quien hoy apenas intercambias información práctica. La conversación continuaba, pero la curiosidad había desaparecido porque la pop conversaciones no suelen desaparecer primero. Lo primero que desaparece es la sensación de seguir siendo vistos. Y cuando esa sensación se repite durante mucho tiempo, el cerebro deja de esperar conexión ahí. Comienza la verdadera distancia. Existe otra historia que ilustra esta realidad. 2 compañeros de trabajo comenzaron el mismo día en una empresa. Durante meses apenas hablaron, hasta que una mañana, después de una reunión complicada, Álvaro preguntó algo muy sencillo. ¿Cómo estás de verdad?, la preguntó con verdadera atención. Clara tardó unos segundos, después habló durante casi 20 minutos. Semanas más tarde, confesó algo inesperado. Nadie me había preguntado eso desde hacía mucho tiempo. Aquella amistad no nació por compartir oficina, nació porque alguien creó un espacio donde las emociones podían existir sin ser interrumpidas. Eso mismo sostiene las relaciones profundas, no la perfección, sino la posibilidad de mostrarse sin sentirse invisible. Ahora volvamos a Daniel y Laura. Seguían viviendo juntos, seguían organizando su vida, pero cada conflicto terminaba exactamente igual. Ninguno quería discutir los dos. Pensaban que guardar silencio evitaba problemas. Si algo molestaba, lo dejaban pasar. Si aparecía una decepción, la escondían. Si una conversación resultaba incómoda, la cambiaban por otra más práctica. Durante un tiempo pareció funcionar, todo parecía tranquilo. Pero aquella calma escondía una realidad distinta. Las emociones no desaparecían, solo dejaban de compartirse. Y las heridas que nunca encuentran conversación tampoco encuentran reparación. Aquí aparece una diferencia enorme entre evitar un conflicto y resolverlo. Evitar produce tranquilidad inmediata. Reparar fortalece el vínculo a largo plazo. Muchas parejas confunden ambas cosas. Creen que una relación sana es aquella donde casi nunca existen desacuerdos. Sin embargo, las investigaciones sobre vínculos duraderos muestran otra perspectiva. No son las diferencias las que predicen la distancia, es la manera de volver a encontrarse después de ellas, porque cada reconciliación envía un mensaje silencioso. Seguimos siendo un lugar seguro para hablar. Cuando ese mensaje deja de repetirse, la incertidumbre empieza a crecer, y donde aumenta la incertidumbre también disminuye la espontaneidad. Poco a poco, ambos empiezan a ocultar partes de sí mismos. Poco a poco, ya no se protege la relación, se protege uno mismo. Ese cambio marca un antes y un después. Quizá el mayor error consiste en creer que todavía queda mucho tiempo, que ya hablaremos mañana, que esa conversación puede esperar otra semana, que esa pequeña distancia desaparecerá sola. Pero las relaciones rara vez se deterioran por falta de grandes gestos, se desgastan cuando dejamos de cuidar los pequeños. Cada pequeño gesto que deja de repetirse aumenta la distancia, hasta que un día descubrimos que la otra persona ya no sabe cómo regresar, y existe una razón psicológica por la que casi nadie detecta esas pequeñas señales, y la mayoría de las parejas cree que todavía hay tiempo, cuando en realidad la distancia ya empezó a crecer. Existe una escena que se repite en miles de hogares. 2 personas cenan frente a frente, hablan del trabajo, de las cuentas, del supermercado, de los hijos, del fin de semana. La conversación existe, pero algo falta. Nadie pregunta, ¿qué ha pasado hoy dentro de ti? Y esa ausencia es mucho más importante de lo que parece, porque la señal más peligrosa nunca fue la falta de palabras, fue la desaparición de la presencia emocional. La mayoría cree que una relación termina cuando aparece una traición o alguien decide marcharse. Sin embargo, la psicología observa algo mucho más silencioso. Muchas veces la ruptura visible solo hace evidente una distancia que llevaba años creciendo. La infidelidad rara vez rompe un vínculo sano. Con mucha frecuencia,
solo hace visible una desconexión que llevaba demasiado tiempo. Creciendo es una verdad difícil de aceptar porque preferimos creer que todo cambió en un solo día. La realidad suele ser distinta. Todo empezó mucho antes, cuando dejaron de sentirse emocionalmente acompañados. Aquí aparece una pregunta incómoda: ¿por qué una persona puede sentirse sola, incluso estando al lado de quien más quiere? Muchas veces, la respuesta está en la incertidumbre emocional. Nuestro cerebro necesita algo más que cercanía física. Necesita señales constantes de conexión. Cuando esas señales desaparecen durante mucho tiempo, el sistema emocional comienza a interpretar que el vínculo ya no es tan seguro como antes. Es un proceso tan gradual que casi nadie lo percibe. Imagina un puente construido entre dos montañas. No se derrumba porque una tabla se rompa. Empieza debilitándose cuando pequeños tornillos dejan de sostener la estructura. Desde fuera parece intacto, hasta que un día deja de sostener el peso. Las relaciones también funcionan así. No suelen romperse por un solo acontecimiento. Se debilitan cuando los pequeños soportes dejan de repararse. Y aquí aparece una historia que refleja esa realidad. Miguel y Sofía llevaban más de 20 años casados, habían construido una vida que todos admiraban. Para todos, eran el ejemplo de una pareja estable. Sin embargo, había una conversación que llevaba años sin existir. La conversación sobre cómo se sentían realmente. Compartían responsabilidades, pero hacía tiempo que habían dejado de compartir su mundo interior. Las emociones empezaron a quedarse sin espacio. Cuando alguno sufría, ambos elegían callar para proteger al otro. Cada uno protegía al otro. Sin darse cuenta, también levantaban un muro entre ambos. Con los años dejaron de compartir aquello que realmente los unía por dentro. Seguían viviendo juntos, pero ya no caminaban hacia el mismo lugar. Habían aprendido a organizar una vida, no a seguir descubriéndose. Un día, durante una sesión terapéutica, el profesional les hizo una pregunta inesperada. No quiero que me hablen de sus problemas, quiero que me cuenten cuál fue la última vez que uno de ustedes sintió verdadera curiosidad por el mundo interior del otro. Los dos guardaron silencio. Ninguno consiguió recordar la respuesta. A veces, un minuto de silencio revela una distancia que llevaba años creciendo. Y ese silencio decía mucho más que cualquier discusión, porque la curiosidad había desaparecido mucho antes que el afecto. Y cuando desaparece la curiosidad, también comienza a desaparecer la conexión. Existe un mecanismo psicológico que ayuda a comprender este proceso. Nuestro cerebro intenta anticipar constantemente qué ocurrirá en las relaciones importantes. Busca estabilidad y señales predecibles. Cuando encuentra presencia emocional de forma constante, la mente reduce el estado de alerta. Pero cuando durante mucho tiempo aparecen respuestas frías, indiferencia o desconexión, el organismo comienza a mantenerse en vigilancia. No porque exista un peligro evidente, sino porque ya no sabe qué esperar. En situaciones prolongadas de incertidumbre emocional, el cuerpo puede mantener elevados los niveles de cortisol, la principal hormona relacionada con el estrés sostenido. Cada persona responde de manera diferente, pero cuando esa incertidumbre permanece durante mucho tiempo, el organismo empieza a gastar una enorme cantidad de energía intentando anticipar lo impredecible. Pero el verdadero desgaste no ocurre únicamente dentro del cerebro, ocurre cuando poco a poco dejamos de creer que expresar lo que sentimos cambiará algo. Entonces entra en juego la amígdala, esa pequeña estructura cerebral encargada de detectar posibles amenazas. Cuando una persona deja de sentirse emocionalmente comprendida durante largos periodos, la amígdala puede interpretar incluso conversaciones neutras como posibles fuentes de conflicto. Por eso algunas parejas reaccionan de forma exagerada ante comentarios aparentemente pequeños. No están respondiendo únicamente a esa frase, están reaccionando a meses o incluso años de inseguridad acumulada. Y aquí aparece una paradoja fascinante: cuanto menos segura se siente una persona, emocionalmente más difícil le resulta expresarse con tranquilidad. Empieza a hablar, preguntar y confiar cada vez menos. El otro interpreta ese silencio como desinterés, responde también con distancia, y el círculo continúa creciendo, no porque falte cariño, sino porque ambos dejaron de sentirse comprendidos. Quizá hayas vivido algo parecido. Tal vez intentaste contar una preocupación. La respuesta llegó demasiado rápido. Otra vez, estás pensando demasiado, no es para tanto, seguro. Mañana se pasa, aunque suelen decirse con buena intención, pero el mensaje que recibe quien las escucha es distinto. Lo que siento no tiene demasiado espacio aquí. Y cuando una emoción deja de encontrar espacio, busca refugio en el silencio. Ahí comienza la verdadera distancia.
no cuando dejamos de hablar, sino cuando dejamos de sentir que vale la pena hacerlo. Por eso muchas personas se sorprenden cuando aparece una infidelidad. La consideran el fide. Origen de todo, sin embargo, en numerosos casos, representa algo diferente. Muchas veces solo hace visible una desconexión previa. Es el momento en que una fractura silenciosa ya no puede seguir ocultándose. Eso no significa que toda infidelidad tenga la misma explicación, ni mucho menos que la justifique. Cada historia posee circunstancias únicas, pero reducir el deterioro de una relación a un solo acontecimiento suele impedir comprender el proceso completo, porque la verdadera pregunta no siempre es qué ocurrió aquel día. La pregunta más transformadora suele ser otra: ¿cuándo dejamos de encontrarnos emocionalmente? Ahí aparece la revelación que casi nadie ve. La señal más peligrosa nunca fue una traición, fue dejar de sentirse emocionalmente presentes mucho antes de que apareciera cualquier crisis. Fue dejar de preguntar, escuchar, reparar y seguir descubriendo a la otra persona. Y quizá ahora comprendas por qué tantas parejas dicen que todo ocurrió de repente, cuando en realidad llevaban años alejándose sin darse cuenta. Pero todavía queda una pregunta aún más importante: si esa desconexión puede crecer tan silenciosamente. ¿Qué hacen las relaciones verdaderamente saludables para mantenerse vivas durante décadas? Después de descubrir cómo una relación puede debilitarse sin hacer ruido, surge una pregunta inevitable: si la desconexión aparece poco a poco, ¿también es posible fortalecer el vínculo de la misma manera? Sí. Y tampoco empieza con grandes promesas, empieza con pequeños gestos repetidos, porque las relaciones más sólidas no son aquellas donde nunca aparecen dificultades, son aquellas donde dos personas siguen encontrando el camino de regreso después de cada una de ellas. Eso cambia completamente la manera de entender el amor. Muchos creen que una relación feliz nunca discute ni atraviesa decepciones, pero la realidad humana es mucho más compleja. Dos personas diferentes siempre vivirán desacuerdos y etapas difíciles. La verdadera diferencia nunca ha sido la ausencia de conflictos, ha sido la capacidad de reparar después de ellos. Aquí aparece un concepto esencial: la reciprocidad, y sin embargo, es uno de los pilares más importantes de cualquier vínculo profundo. Reciprocidad no significa hacer exactamente lo mismo. Significa sentir que ambos están construyendo el puente, que ninguno sostiene completamente el peso, mientras el otro observa. Cuando solo una persona sostiene continuamente la relación, con el tiempo aparece el agotamiento, porque el equilibrio deja de existir. Las relaciones saludables no funcionan gracias al sacrificio permanente de uno de los dos, funcionan porque ambos participan en el cuidado del vínculo. Hay una historia que ilustra esta diferencia. Elena y Marta eran amigas desde la universidad durante años. Parecían inseparables, compartían todo desde hacía años. Pero con el tiempo, Elena comenzó a notar algo extraño. Con el tiempo, descubrió que siempre era ella quien mantenía viva la amistad. Marta apreciaba la relación, pero casi nunca tomaba la iniciativa durante meses. Buscó diferentes explicaciones. Más tarde, dejó de insistir durante unas semanas. El teléfono permaneció completamente en silencio, y fue entonces cuando Elena comprendió algo. No estaba perdiendo una amistad de un día para otro. Llevaba mucho tiempo sosteniéndola sola. No hubo enfado, no hubo discusión, solo apareció una pregunta dolorosa: ¿quién estaba sosteniendo realmente esta amistad? A veces descubrimos el valor de la reciprocidad cuando deja de existir, porque una relación necesita sentir que ambos avanzan en la misma dirección, aunque cada uno lo haga a su manera. Algo parecido sucede en las parejas. No basta con querer permanecer juntos, también hay que demostrarlo, no mediante grandes gestos, sino mediante pequeñas decisiones diarias: preguntar, escuchar y comprender antes de reaccionar. Hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido: las personas no necesitan sentirse perfectas para abrir su corazón, necesitan sentirse seguras de poder mostrarse vulnerables sin miedo al rechazo. Eso es lo que la psicología llama seguridad emocional. No consiste en vivir sin problemas, consiste en saber que los problemas pueden hablarse sin poner en riesgo el vínculo. Pregúntate con quién puedes mostrar tu peor día sin fingir, porque esa persona conoce tus heridas y aún así no te obliga a esconderlas. Esa respuesta dice mucho más sobre la calidad de una relación que cualquier fotografía sonriente. La confianza auténtica se construye precisamente en los momentos difíciles, cuando alguien permanece, cuando escucha, cuando intenta comprender antes de defenderse. Existe otra historia.
no habla de una pareja. Habla de un equipo de trabajo. En una pequeña empresa había dos responsables de proyecto, Carlos y Lucía. Ambos dirigían equipos bajo mucha presión, pero reaccionaban de forma completamente distinta. Cuando alguien se equivocaba con Carlos, la primera pregunta era quién tuvo la culpa cuando ocurría lo sea. Mismo con Lucía, preguntaba algo diferente: ¿qué necesitamos para solucionarlo? Con el paso del tiempo, ocurrió algo sorprendente. Los trabajadores preferían contarle los problemas a Lucía, incluso antes de que crecieran, porque sabían que podían hablar sin sentirse juzgados. Eso también ocurre dentro de una relación. Cuando una persona teme cada conversación difícil, empieza a esconder partes de sí misma. Pero cuando sabe que será escuchada, se atreve a ser honesta mucho antes de que aparezca una crisis. La seguridad emocional permite resolver los conflictos. Y ahí aparece otro elemento fundamental: la comunicación. Pero comunicar no consiste solo en hablar, también importa cómo escuchamos. Muchas veces creemos que escuchar consiste en esperar nuestro turno para responder. En realidad, escuchar significa intentar comprender una experiencia que no es la nuestra. Es dejar espacio a hacer preguntas y aceptar perspectivas diferentes, y ninguna de ellas estar equivocada. Ahí comienza la madurez emocional, no cuando dejamos de sentir emociones intensas, sino cuando dejamos de convertirlas en armas contra quien tenemos delante, porque las emociones deben comprenderse, no convertirse en armas. Quizá recuerdes alguna conversación donde alguien respondió: ayúdame a entender por qué eso fue importante para ti. Esa frase tiene un enorme poder porque transmite un mensaje esencial: tu experiencia merece ser escuchada. Imagina por un instante a una pareja después de una discusión. Ninguno tiene la respuesta perfecta, ninguno sabe exactamente qué decir, pero uno de los dos rompe el silencio, no para defenderse, solo para preguntar: ¿qué fue lo que más te dolió de todo esto? A veces una sola pregunta sincera consigue acercar dos corazones más que 100 explicaciones intentando demostrar quién tenía razón. Ese tipo de respuestas fortalece la conexión mucho más que intentar ganar una discusión. Existe una metáfora muy sencilla. Imagina un jardín. Ninguna planta permanece viva porque un día recibió mucha agua. Necesita atención constante para seguir creciendo. Si durante meses nadie vuelve, el deterioro aparece lentamente. No de golpe. Las relaciones funcionan exactamente igual. No sobreviven gracias al entusiasmo del principio, permanecen vivas porque alguien sigue cuidando aquello que parece pequeño. Pequeños gestos cotidianos mantienen viva la conexión. Cada uno parece insignificante, pero juntos construyen una sensación poderosa. La conexión sigue siendo importante para los dos. Y aquí aparece una diferencia casi invisible. Dos parejas pueden atravesar exactamente el mismo conflicto. Una termina más unida, la otra comienza a distanciarse. ¿Qué cambió? No el problema, la forma de volver a encontrarse después de él, porque reparar significa mucho más que pedir perdón. Quizá por eso las relaciones más profundas no son las que nunca se dio y fracturan, son aquellas que aprenden a reconstruirse una y otra vez con paciencia y curiosidad, porque todavía desean seguir descubriendo a la persona que tienen delante. Y existe una diferencia muy pequeña entre una relación que se fortalece y otra que empieza a apagarse sin que nadie lo note. La primera nunca deja de reparar, la segunda deja de intentarlo, y al final solo queda una pregunta que puede cambiar por completo la forma en que ves tu propia relación. Después de todo este recorrido, quizá esperabas una respuesta sencilla, pero las relaciones humanas nunca funcionan de esa manera, porque una relación cambia cada día, y precisamente por eso la pregunta más importante no es la que la mayoría suele hacerse. Muchas personas solo se hacen preguntas que alimentan el miedo. ¿Todavía me quiere? ¿Todo volverá a ser como antes? Aunque parezcan preguntas naturales, tienen un problema: dirigen toda la atención hacia aquello que no podemos controlar, porque intentan controlar algo que nunca podremos controlar. Existe un camino mucho más transformador, consiste en cambiar las preguntas. Cuando cambian nuestras preguntas, cambia también nuestra forma de mirar la relación. Quizá la primera pregunta debería ser otra todavía. Existe curiosidad por conocernos, no por recordar quién eras hace 10 años, sino por descubrir quién eres hoy. Porque todos cambiamos con el paso del tiempo. Si dejamos de descubrir a quien tenemos delante, terminamos conviviendo con la imagen de alguien que ya no existe. La curiosidad demuestra que seguimos valorando el mundo interior del otro, y cuando esa curiosidad desaparece, la rutina ocupa su lugar. Entonces, dejamos de descubrirnos poco a poco
también dejamos de encontrarnos. Hay otra pregunta igual de importante. ¿Nos seguimos escuchando no solamente cuando todo va bien también? Cuando las emociones son incómodas, escuchar significa dejar que el otro se exprese sin interrupciones, sin convertir cada conversación en una competición para demostrar quién tiene razón. Muchas veces una persona solo necesita sentirse escuchada. La tercera pregunta puede resultar aún más desafiante. Nos seguimos eligiendo cada día, porque una relación nunca permanece viva. Gracias al recuerdo del primer día, permanece viva. Gracias a la decisión de volver a elegirse, hoy, no por costumbre, ni por miedo, sino por decisión. Elegirse significa realizar pequeñas acciones que dicen: sigo considerando importante este vínculo. Pequeñas acciones diarias mantienen vivo el vínculo. Son decisiones aparentemente pequeñas, pero ninguna relación fuerte nace únicamente de los grandes acontecimientos, se construye mediante miles de elecciones silenciosas, cada una fortalece un poco más el puente. Existe otra pregunta que pocas parejas se hacen, y quizá sea una de las más importantes. ¿Todavía podemos reparar nuestras heridas juntos? Porque toda relación atraviesa heridas. Lo que marca la diferencia nunca es evitarlas por completo, es la forma en que ambos responden. Cuando aparecen, algunos responden, convierten los errores en finales, otros los transforman en oportunidades para crecer. Las relaciones emocionalmente maduras no buscan culpables como Alison Corpatieron Perida. Y quieren rapidez, buscan comprensión, porque entienden que ganar una discusión no sirve si se pierde la relación. Reparar exige algo profundamente humano: humildad, la capacidad de decir: no entendí cómo te sentías ahora, quiero comprenderlo mejor, porque vuelven a abrir la puerta del encuentro. Y quizá la pregunta más poderosa sea la última: ¿nos sentimos emocionalmente seguros siendo nosotros mismos? Observa esa frase durante un instante, porque ahí se esconde una verdad inmensa. Cuando sentimos que debemos ocultar quiénes somos para evitar conflictos, la relación empieza a convertirse en un escenario, no en un hogar emocional. En cambio, cuando dos personas pueden mostrarse imperfectas, mostrarse vulnerables y seguir sintiendo respeto mutuo, aparece algo extraordinario. La conexión deja de depender de la perfección para sostenerse sobre la autenticidad, y eso transforma completamente el vínculo. Solo permanecemos donde sentimos que podemos respirar, siendo quienes realmente somos. Quizá ahora entiendas que el amor auténtico nunca se mide únicamente por la intensidad de las emociones, también se reconoce por la capacidad de construir un espacio donde ambos puedan crecer sin renunciar a su identidad, donde exista respeto, reciprocidad y espacio para crecer juntos, porque amar nunca debería significar desaparecer para que el otro permanezca al contrario, las relaciones más sanas permiten que ambos florezcan, no que uno se reduzca para sostener al otro. El verdadero desgaste nunca hace ruido, solo deja de hacer preguntas, deja de escuchar, deja de volver. Y aquí aparece una imagen que resume todo este viaje. Muchos imaginan que una relación termina como un cristal, un golpe, un ruido, miles de fragmentos. Pero la mayoría de las veces se parece mucho más a una cuerda, como una cuerda que se desgasta lentamente, empieza a desgastarse fibra por fibra. Cada pequeño descuido va desgastando lentamente ese vínculo hasta que un día la cuerda ya no puede sostener el mismo peso. Entonces, creemos que todo ocurrió de repente, cuando el desgaste llevaba mucho tiempo, avanzando en silencio. Por eso la mayor enseñanza no consiste en aprender a detectar únicamente las grandes crisis, consiste en cuidar aquello que casi nadie considera importante cuidar. Los pequeños gestos cotidianos, porque son precisamente esos días los que construyen una historia compartida. Nadie recuerda una relación únicamente por sus grandes momentos, la recuerda por cómo se sintió en los días normales, porque es ahí donde realmente aprendemos si seguimos caminando juntos o simplemente seguimos caminando al lado. Tal vez al terminar este video no necesites preguntarte si tu relación es perfecta. Quizá baste con observar. Algo mucho más sencillo. Hoy hicimos sentir al otro visto, escuchado, comprendido, valorado, porque cuando esas respuestas empiezan a repetirse, la conexión encuentra un lugar donde seguir creciendo, y cuando dejan de existir, la distancia comienza mucho antes de que alguien la nombre. Si este video te invitó a mirar tus relaciones desde una perspectiva diferente, comparte en los comentarios una sola reflexión. ¿Qué pequeño gesto cotidiano crees que mantiene viva una conexión auténtica? Recuerda esto, antes de irte, la mayor amenaza nunca fue una traición,
fue dejar de encontrarse poco a poco hasta que un día ambos descubrieron que compartían la misma vida, pero ya no el mismo mundo interior, porque las relaciones casi nunca terminan el día en que alguien se marcha, empiezan a debilitarse el día en que dos personas dejan de sentirse verdaderamente presentes la una para la otra, y ninguna de las dos lo nota.